Laura, muchas gracias, Katy, y gracias a todos los hermanos y hermanas que están con nosotros hoy. Siempre para mí es una alegría, una bendición y un privilegio, tremendo privilegio estar con ustedes. Eh, Hablábamos con mi esposa, este, siempre estoy con fin de año, en el último domingo del año, y siempre es el desafío de tratar de entender y de conocer un poco más sobre una celebración, una fiesta, una festividad que las iglesias protestantes y evangélicas, al menos la gran mayoría que están aquí en el país, no celebramos, que es la Sagrada Familia. Pero eh, ha sido un desafío para mí porque encontré en un pasaje que por lo general siempre pasamos de largo, eh, en las iglesias evangélicas y protestantes, encontré enseñanzas, encontré riqueza y se los agradezco a ustedes. Este, Tuvimos en la congregación que yo acompaño pastoralmente, tuvimos la oportunidad de compartir algunas de estas reflexiones y siempre es interesante ver desde otro lado los textos que nos presentan los evangelios. Yo agradezco, se los digo sinceramente, la tradición y la costumbre, la buena costumbre que ustedes me enseñaron a revisar los domingos los evangelios. Casi siempre trabajamos distintos textos, dependiendo los momentos, dependiendo los contextos particulares o la inspiración del momento, del tiempo en las iglesias evangélicas, pero para mí ha sido de mucha riqueza poder trabajar y concentrarme los domingos desde hace ya un par de años, varios años, en los textos de los evangelios, según el leccionario, según las lecturas indicadas en la liturgia. Así que bueno, para mí siempre es una alegría estar. No sé si tengo chance, Katy o Padre Laura, de Claro, compartir. todo, todo. Todo, chévere. Dale entonces, ahí vamos. ¿Ya? Bueno, el texto de hoy tiene que ver básicamente con lo que conocemos la Sagrada Familia. Y Padre Laura me pidió, me enfatizó en la invitación los desafíos actuales. Y yo quisiera hacer rápido una repasada, una presentación del texto, y que lo leamos juntos. Yo voy a leerlo desde la traducción que más utilizo, que es la Dios habla hoy, la edición de estudio. Es una traducción nuestra de Sociedades Bíblicas Unidas de habla hispana. Sociedades Bíblicas Unidas de habla hispana esta es una traducción que viene ya desde mucho, un proceso muy largo, este, desde finales de la década de los 60 hasta la última revisión que tuvo lugar en 1994. Y es la única versión bueno, no, es la primera de dos versiones nuestras, dos traducciones nuestras, que ha sido aceptada por el CELAM, por el Consejo Episcopal Latinoamericano, y cuenta con edición con deuterocanónicos. Este, entonces, este texto está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 36 al 40. Dice, también estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y al hablar del niño Jesús y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Avancemos un poquito. Y en este primer pasaje, lo primero que encontramos en este pasaje, desde mi perspectiva, obviamente, es
que encontramos aquí un hogar de fieles. María y José, cumplidores de los mandatos de la ley de Dios, de la Torá, cumplidores de los mandamientos. En esta historia que hemos leído, encontramos ciertos ritos legales, ciertos ritos de la Torá, de la ley, que se cumplen. En primer lugar, la circuncisión del niño. No lo encontramos aquí formalmente en el texto leído, sino que lo encontramos allá por el capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 21. Y lo voy a leer. Dice, a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Esa circuncisión, este, probablemente haya sucedido en la sinagoga de Nazaret, ¿m? En la sinagoga de Nazaret o en la sinagoga de Belén, pero no tenemos mayores detalles de eso. Pero la circuncisión del niño fue el primer mandamiento que se cumplió y a la vez la imposición del nombre. Y no cualquier nombre, obviamente ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, fue el nombre que el ángel le había dicho a María en su anunciación, en la anunciación. Eso lo encontramos en Lucas 2:21. El pasaje que nosotros leímos es parte de esa gran unidad que abarca todo lo que es el Evangelio de la infancia. En segundo lugar, encontramos que se cumple la presentación del primogénito varón en el templo. Ese es un mandato que está expresado lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 2 y 12 al 15. Esta presentación del primogénito varón era básicamente una redención del niño. Había una ley que indicaba que todo primogénito que abriera la matriz, o sea, que fuera todo varón, todo, mejor dicho, más que todo varón, y perdonen la expresión, todo macho, ¿m? Porque incluía tanto a niños este, como animales, debía ser considerado consagrado al Señor. En el caso de los animales, por lo general lo que se hacía era se los presentaba en sacrificio en el templo. En el caso de los niños, obviamente no se los sacrificaba, sino que se los redimía. Se presentaba una ofrenda, de diferente tipo, según la capacidad. Iban desde bueyes hasta palomas o palominos, como es el caso de lo que presentan María y José, para redimir, rescatar al niño que, que había nacido, al primogénito que había nacido. Este es un cumplimiento más de lo que encontramos en este relato. El tercer upa, no le puedo hacer upa a nadie, pero bueno, lo siento. La, la tercera ley que se cumple es la ley de la purificación de la madre. La purificación de la madre, que era parte del proceso de restablecimiento de la madre luego de haber dado a luz, que debía cumplir determinados requisitos, básicamente requisitos de pureza ritual. No había ninguna cuestión de purificación de pecados, ninguna cuestión de purificación de condición moral, sino era, como sabemos en las leyes del Antiguo Testamento, el flujo de sangre, todo el proceso que conllevaba también un parto, donde no solo salía la criatura, sino también había emanación de sangre y fluidos, convertían a la madre legalmente, ritualmente en impura, y debía producirse ese periodo que lo encontramos establecido en Levítico 12. Y finalmente encontramos también la ofrenda de los pobres, que está conectada con la presentación del primogénito, que es la ofrenda de los pobres, es en esa ofrenda de rescate de los niños varones, la última, podemos decir, la ofrenda más básica y más sencilla que se podía conseguir a través de una
cacería silvestre en el campo. No, las personas más empobrecidas de la población del pueblo de Dios presentaban 2 palomos o 2 palominos, como se lo conocía. Ese hogar de fieles es el primero que encontramos, es el sitio, el entorno vital en donde nace Jesús y donde se va desarrollando y va creciendo Jesús. Aparecen 2 personajes, Ana y Simeón, en la historia. El texto que leíamos, que iba desde el versículo 36 al 40, enfoca en Ana, la profetisa Ana, que está aquí, digamos, una mujer de muchos años. Estaba revisando en las notas de la Biblia latinoamericana, la edición de estudio, la edición de formadores, eh, indica un dato interesante, sacando las cuentas de lo que el texto nos dice, que, que Ana era muy anciana, se casó siendo muy joven, más o menos se calcula que a los 14 años era el tiempo en que una niña o una muchacha estaba en condición de ser entregada en matrimonio. Este, fue casada, estuvo casada durante 7 años con su único marido, 14 y 7, 21, y hacía 84 años que se había quedado viuda. O sea, 21 y 84 nos da más o menos como 105 años, las cuentas así rápidas que saqué, 105 años, una mujer de extremada avanzada edad. ¿Es fidedigno el dato? No lo sabemos. Los números muchas veces juegan con un sentido bastante simbólico en los pasajes de la Biblia. No tenemos por qué negarlo a priori, pero tampoco tenemos por qué aceptarlos a priori sin más ni más y elaborar toda una cuestión teológica, una cuestión de argumentación muy elaborada como para justificar que una persona centenaria estuviera presente en el relato. Lo que implica ese texto, es lo que indica esa presentación de Ana como una mujer de muy avanzada edad, es que una mujer que representaba una fuente de sabiduría viviente, ¿m? Una fuente de sabiduría viviente que estaba representada básicamente en los ancianos y ancianas. Y mucho más una mujer que se había dedicado desde su viudez, siendo una viuda muy joven, al servicio en el templo, lo que indicaría una pertenencia a un rol profético, un rol de mujeres consagradas que estaban presentes allí dedicando su vida a el Señor y a la comunidad. Y es interesante que Simeón, que es el otro personaje que aparece en la presentación de Jesús en el templo, que va desde el capítulo 2, versículo 22 al 40, en realidad hasta el 38, aparece Simeón desde el capítulo 2, versículo 25, también se lo describe como un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración. Y esa restauración está relacionada con la esperanza mesiánica, cuando el Mesías llegaría a restaurar al orden original de justicia, equilibrio, paz, el shalom de Dios establecido por el Mesías, el rey definitivo de Israel, el descendiente de David definitivo que volvería las cosas a la normalidad según los propósitos de justicia, solidaridad, comunión y armonía en el pueblo de Dios. Otro hombre de extremada avanzada edad aparece en escena, un profeta, casi yo diría ambos, Ana y Simeón, profeta y profetisa, siervos del Señor, que sirven a Dios lado a lado. Es interesante que en esta historia de la presentación del niño Jesús en el templo, Ana y Simeón aparecen al mismo nivel y representan al Israel que da el paso de fe ante Jesús.
en el reconocimiento de Jesús con su carácter mesiánico, pequeño, frágil, débil, dependiendo de su padre y su madre, pero descubren y analizan y ven que Él es el cumplimiento de las profecías esperadas, las profecías que anunciaban la llegada del Mesías. En el relato del ministerio de Jesús, Lucas también hará notar cómo al lado de los discípulos están las discípulas. Si me permiten, allá por el capítulo 8 de Lucas, dice así, los versículos 1 al 3. Después de esto, después de el encuentro de Jesús, el tiempo que pasó Jesús en casa de Simón, un fariseo llamado Simón, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. O sea, Jesús continúa su recorrida, continúa su viaje, por las aldeas y los pueblos, cumpliendo el llamado que él mismo anunció y proclamó en su discurso inaugural, su mensaje inaugural allá en Lucas 4, versículos 16 en adelante, en la sinagoga de Nazaret, anunciar la llegada del reino y un reino que era para los pobres y necesitados. Los 12 apóstoles lo acompañaban, dice Lucas 8:1, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena o María de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. También estaban Juana, la esposa de Cusa o Chuza, depende de la versión que usted esté usando, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. O sea, es interesante que desde el inicio, en este caso, y Ana sería la segunda, bueno, en realidad la tercera mujer que aparece alrededor del entorno de Jesús, como como una protagonista. La primera sería María, luego sería Elizabeth o Isabel, la prima de María, madre del Juan Bautista, y Ana sería la tercera, siempre siguiendo el relato de Lucas, ¿no? Aparecen esta presencia de mujeres. Esto es una buena noticia ante la tradicional marginación de la mujer en el mundo hebreo. El mundo hebreo, el mundo en el que se desarrolla la historia de salvación, era un mundo que, como todas las culturas, no por ser un sitio donde, un lugar o una cultura o un pueblo donde encontramos esta revelación plena de Dios en Jesucristo, es un pueblo perfecto. No, no fue, ni es, mucho menos hoy, ni será un pueblo perfecto, pero un pueblo que adolecía de los mismos prejuicios y las mismas carencias y los mismos errores que muchos de nuestros pueblos, incluidos los nuestros en Ecuador y en América Latina en general. Esa marginación de las mujeres por el hecho de ser mujer, por ser mujer. Pero es interesante que desde el inicio de la vida y de la entrada de Jesús en la historia, de la entrada de Jesús en la historia, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y el desarrollo posterior de su movimiento para hasta convertirse en la iglesia de Jesucristo, las mujeres tuvieron un rol clave. Ana es una de las que esperaban, expectantes, la llegada del Mesías. Y Ana lo anuncia y lo proclama a voz en cuello. Es una israelita de pura cepa, como nos dice el texto de Lucas 2:36. Ana, una profetisa llamada Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Interesante, una tribu de Aser, la tribu de Aser, una de las tribus que en el exilio, en el exilio no babilónico, sino el exilio
del reino del norte de Israel, desaparece. Hay 10 tribus, de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel, o la confederación de tribus, de 12 tribus que fueron unidas y amalgamadas bajo el reinado de David, allí 10 desaparecen. Una de ellas es la tribu de Aser, de donde, según Lucas 2:16, pertenecía o era descendiente Ana. Pero parece ser que puede haber quedado un pequeño remanente de los eh, descendientes de esta tribu que al retorno del exilio babilónico se integran. El exilio babilónico, si lo recordamos, es el exilio que afecta a las dos tribus del sur, ¿no? Luego de la división entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, luego de la muerte de Salomón, el hijo de David, ¿m? Y en las tribus, en el sur queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que forman un reino, el reino del sur, el reino de Judá, con la capital, Jerusalén, y el centro de adoración más importante, que era el templo de Jerusalén. Este templo que había construido Salomón, ya que David no pudo construirlo, pero el templo, cuando se unen, luego del exilio babilónico, cuando el reino del sur es conquistado por el imperio babilónico, imperio babilonio, y son deportados y son llevados los líderes a Babilonia, y de donde vuelven luego de 70, 80 años, parece que esos descendientes de Aser se unieron y sobrevivieron a ese remanente, ese grupo pequeño sobrevivió, y Ana es una de esas representantes. Una israelita de pura cepa que confiesa su fe en forma abierta y clara, hablándole a todos los que estaban en el templo de ese niño recién nacido, a quien ella identificaba como el Redentor, el Mesías que restauraría todas las cosas. Ok, entonces tenemos la presentación de Ana, enfocándonos ya desde la historia mayor del nacimiento y de la presentación de Jesús en el templo. Ya estuvo la historia de Simeón, que según la liturgia se recordó en el día de ayer. Hoy se recuerda, en el involucramiento con la Sagrada Familia, a Ana, que es la profetisa que se encuentra que reconoce a Jesús, al niño Jesús, en el templo como el Mesías, el restaurador, el Redentor. De acuerdo a la lógica, del Evangelio de Lucas, estamos viendo un increyendo, un crecimiento de la audiencia que va conociendo el nacimiento de Jesús y reconociendo las características particulares de este niño, de este muchachito que ha venido a nacer en la casa de María y José. A medida que avanza el relato, se amplía el auditorio de los que oyen y anuncian la buena noticia de Jesús Salvador. Y eso es interesante, porque en ese crecimiento y en esa ampliación vamos a ver cómo llega al final de la historia de la obra de Lucas todo esto, ¿no? Encontramos, en primer lugar, aparecen los pastores, que los recordamos en el tiempo, en el día de Navidad y en la vigilia de Nochebuena. Son los primeros destinatarios del mensaje que Dios envía a través de los ángeles, ¿no? Contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y lo encontramos en el capítulo 2, versículos 8 al 18. Capítulo 2, versículos 1 al 7 es donde encontramos el relato del nacimiento de Jesús. Capítulo 2, versículos 8 al 18, encontramos el anuncio a los pastores, lo que el ángel le dijo: hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Y el anuncio de las huestes celestiales, o los otros ángeles que aparecieron
junto a ese, cantando Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Y de ahí ellos se dirigen a Belén y encuentran al niño, ¿m? Y anuncian la llegada, lo que habían escuchado de parte de los ángeles y lo que habían visto con sus ojos en cuanto a la constatación del niño junto con su madre y su padre. Aparece el otro personaje que es el anciano Simeón, que da testimonio de Jesús en el templo, da testimonio de él es Jesús. Aparece ahí en el versículo 25, capítulo 2, versículos 25 al 32. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, un hombre piadoso y justo que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Interesante esto, fíjese. Sí, sí, sí. Me imagino que usted estará con su Biblia en la mano o su Biblia ahí al lado de la computadora o del celular. Este, pero fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 27. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús los llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Interesante, estos personajes que se van apareciendo en el relato de Lucas eh, son personajes, digamos así, aleatorios, representantes de diferentes grupos o segmentos de la población, diferentes grupos o segmentos de la población, que tienen, sin embargo, algunos puntos en común. Los pastores representaban a uno de los niveles de la pirámide de la población más bajos, personas que legalmente eran consideradas como no confiables, podían ser consideradas como dedicados al pillaje en muchos casos. Ok, pero ese grupo aparece siendo los primeros. El anciano Simeón es un representante del profetismo del Antiguo Testamento, pero también de un portador de sabiduría, representante portador de la sabiduría que era considerada como tributo de la ancianidad, de los mayores. El punto de contacto entre estos grupos tiene que ver con la familia de Jesús. Los pastores reciben el mensaje de los ángeles, van a Belén, encuentran en un establo al niño acompañado de su madre, acostado en un pesebre, como dice el versículo 16, capítulo 2, versículo 6. Fueron deprisa los pastores y encontraron a María y a José, padre y madre, y al niño acostado en el establo. Cuando estos lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. El punto de contacto entre los pastores y Simeón es el encuentro con la familia de José, María y el niño Jesús. Y aparece un tercer personaje, que es la profetisa Ana, que habla acerca del niño a todos los que le esperaban, a los que esperaban la redención de Israel. El texto que leíamos dijo, con el que iniciamos, 2:36 de Lucas, dice que estaba Ana, la profetisa llamada Ana, los detalles, la identificación de la edad de Ana, posibles, así, nunca salía del templo. Versículo 38. Ana se presentó en aquel mismo momento. ¿Cuál momento? En aquel mismo momento cuando estaba Simeón en escena, alabando a Dios con el niño en brazos, ¿eh? Y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Israel. Punto de encuentro, no el templo. Los pastores nunca llegaron al templo. Punto de encuentro, la familia de Jesús, la familia de María, José y el niño. Y Lucas, así vemos, que anticipa lo que mostrará en los Hechos de los Apóstoles. Sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, que Lucas escribe una sola obra,
una sola obra, probablemente kilométrica, digamos así, en la forma de escribir en rollos como se escribía en ese tiempo, este, que es el Evangelio que lleva su nombre, más lo que conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Jesús avanza a través de la predicación de los apóstoles. El Evangelio de Jesús fue iniciado la proclamación con los pastores. Los ángeles anuncian a los pastores la llegada del Salvador, del Mesías, que sería Salvador, del Mesías Salvador, Rey, perdón. Lo anuncian a María, a José y a cuantos lo querían escuchar. El anciano Simeón da testimonio de la llegada de lo particular de este niño, de lo particular de este niño, que será luz que alumbrará las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Ya? Y Ana es la que también anuncia y habla del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. O sea, el Evangelio de Jesús, la buena noticia del nacimiento de Jesús, sigue esta cadena de ampliación, va sumando personajes. Lucas en su obra va presentándonos distintos personajes que hacen toda una cadena, desde el inicio cuando el niño nace, hasta cuando ya Jesús no está, porque ha resucitado, y los que lo anuncian son los apóstoles, los discípulos y las discípulas, como veíamos un ratito antes con el caso de la inclusión de Ana, y las discípulas que acompañaban también a María, según el libro de los Hechos, el grupo de los que estaban con María, y las mujeres que se iban integrando al movimiento de Jesús, la iglesia, este, son también voceras y anunciadoras, evangelizadoras, comparten la buena noticia de lo que Dios había hecho y seguía haciendo con Jesús. Meditemos un poquito ahora sobre esto. Una cosa, perdón, yo estoy hablando, no sé cuánto tiempo hace que estoy hablando, pero si tiene preguntas, si quiere interrumpirme, o lo va tirando en el chat, va tirando las preguntas en el chat, y ahí las vamos conversando, ¿no? Meditemos un poquito sobre lo que encontramos. María y José viven su fe en un contexto difícil. En la historia de salvación siempre vamos encontrando contextos difíciles, por decirlo menos, o conflictivos, contextos conflictivos en los cuales se va desarrollando el accionar de Dios y va creciendo y perfeccionándose la fe de los integrantes del pueblo de Dios. Es una historia, cuando uno revisa la historia de la salvación, es una historia donde cuando uno encuentra un tiempo prolongado de paz y armonía, es como para ponerse a saltar en una pata y a dar gracias a Dios, porque parece que vez tras vez se va cumpliendo ese ciclo de opresión, liberación, restauración, vuelta a opresión, otra vez restauración, otra vez crisis nacional y el proceso de restauración y liberación que va siendo liderado por Dios y discernido por el pueblo, ¿no? Encontramos el contexto de María y José, viven su fe en el contexto de una dominación extranjera. Es interesante que cuando vemos la historia del nacimiento de Jesús, y ustedes lo habrán revisado ya en los encuentros de la Navidad, los primeros capítulo 2, versículos 1 y 2, inicia con la presentación de los personajes más poderosos de su tiempo. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Sabemos ya que no era un censo para ver cómo derivaba fondos para bienestar social y comunitario, sino que era para poder levantar mayores impuestos. O sea, volver a oprimir a los pueblos conquistados. Este primer censo fue siendo Quirinio gobernador de Siria. Dos personajes de representantes
representantes del poder mundial, del poder dominador mundial. Es interesante que en la historia del nacimiento de Jesús no aparece, no aparece el templo, no aparece la casta sacerdotal, no aparece los grupos de poder religiosos. Tiene su historia. No lo vamos a mencionar ahora para no distraernos más. Pero un tiempo de dominación extranjera. Un tiempo, José y María experimentan en carne propia este poder de dominación. En el verso 3 del capítulo dice, todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. No era optativo, no era optativo. Era cumplimiento de un mandato real, un mandato del gobernador, un mandato que el gobernador emitía en función de lo establecido por la autoridad superior, que era el emperador. Masas empobrecidas. Una de las, hay un libro, no recuerdo el nombre de pila, pero el apellido es Echegaray, que escribe un libro sobre la geografía bíblica. Joaquín Echegaray. Joaquín Echegaray, gracias, Katy, gracias. Este, este, a mí me acusan siempre de que parezco criado y formado en escuelas militares, porque siempre me acuerdo más de los apellidos que de los nombres. Pero no pasé por ningún cuartel militar. Pero Joaquín Echegaray tiene un libro que se llama Creciente Fértil. La creciente fértil. La creciente fértil, eso, gracias. Editado por Verbo Divino. Y es bien interesante cómo se describe toda la geografía, pero también se describe la situación social, se describe todo lo que va junto con la geografía de la Palestina del tiempo de Jesús, que viene desde antes, ¿no? Lo desarrolla desde antes. Y es interesante que en esas masas empobrecidas, en esa tierra, las grandes masas populares, lo que formaban ese ojlos que formaba las multitudes con las que se encontraba Jesús, muchas de ellas habían sufrido un proceso de empobrecimiento a través del sistema de endeudamiento. Endeudamiento, habían perdido las tierras de sus antepasados, las tierras familiares, y se habían quedado conviviendo en esas tierras, viviendo en esas tierras, pero trabajando para otros, ¿no? Las tierras ya no eran su propiedad, trabajaban para otros. Y Jesús aparece precisamente en su ministerio en el norte de la región, en el norte de Palestina, en lo que es la provincia de Galilea, o la zona, no es la provincia, la zona de Galilea, alrededor del lago, que era como el pulmón, el pulmón fértil de todo el país. En la parte sur había poca posibilidad de sembríos, había sembríos muy caseros, muy locales, muy pequeños por el tipo de topografía, ¿no? Montañoso, pero todo ese valle de la región de Galilea alrededor del lago era bendecido por la afluencia de los vientos, el reciclaje de la humedad que surgía de la evaporación de las aguas del lago, y siempre era una zona sumamente productiva. Pero esa gente, que son los primeros destinatarios del anuncio de Jesús, de la llegada del reinado de Dios, vivía en condiciones muchas veces que no se condecían con la riqueza que producían. Y es interesante que José y María, si bien su ciudad de origen, o sea, la ciudad de origen de la cabeza familiar, de la ascendencia, era Belén, era el sur, bueno, su vida la desarrollaban en el norte, en lo que estaba alrededor de Galilea, Nazaret, muy cercano también a una ciudad que era símbolo de muchas veces, de muchas de las rebeliones y los levantamientos, una ciudad generadora de mucho movimiento contestatario político como la ciudad de Séforis, pero venían ahí, en ese entorno familiar, o mejor dicho, replanteo la cosa.
Jesús crece, nace en el seno de una familia del norte, del norte, productora de grandes riquezas, pero poca distribución de la riqueza en las manos de la gente que la producía. José, María, del norte, y en ese entorno, lo vemos en el texto que leímos en el capítulo 2, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. O sea, ese entorno de trabajo es el entorno donde Jesús crece y es criado. Hay también un contexto de tensión templo-sinagoga. El templo en el sur, el templo como bastión de la tendencia o del partido saduceo, del partido de los religiosos más, más digámoslo así, más proclives a la conexión política con las autoridades romanas en Jerusalén. Junto al templo o cerca del templo estaba la fortaleza Antonia, donde tenía la sede el gobernador el gobernador de la provincia, gente muy dedicada a la formación, sí, la formación, pero también a todo lo que era el sistema de sacrificios y el sistema del templo, que era un bastión religioso, económico, político. Quien iba al templo hasta tenía que tener la capacidad, tenía que pasar, si no, no venía cargando su animalito desde la distancia de su tierra original, tenía que comprar un animal, pero para comprar ese animal tenía que hacer un trueque de moneda, un cambio de moneda por una moneda propia del templo, y en eso siempre había una ganancia para alguien y una pérdida para muchos. Y la sinagoga, por el otro lado, que era la presencia de la religiosidad quizás más de base, más popular, en manos de los fariseos, que representaban, eran casi básicamente el grupo religioso del que salían los rabinos, y también los maestros e intérpretes de la ley, que era la extensión de la fe, del sistema de religioso y de fe a los pueblos y ciudades no tan pequeñas, pero sí fuera de Jerusalén, ¿no? Era como la religión descentralizada, digámoslo así. Entonces, esa tensión también era parte del contexto de la vida familiar de María y José. Y esto hay que agregarle las expectativas mesiánicas, que como dije antes, estaban a la orden del día. Mucha expectativa, muchos movimientos habían aparecido, de pseudo mesías, o movimientos muchas veces mezclados, los movimientos políticos con un sustento religioso. No había esa división tajante como la tenemos hoy, ¿no? Entre lo religioso privado y lo político, sino todo era una sola cosmovisión. En la cosmovisión todo era parte de todo estaba integrado, ¿no? Entonces, en este contexto, María y José vivían su fe, y ahí nace y viene a aparecer Jesús. Jesús se desarrolla en familia. Segunda cosa, se desarrolla en familia. Lucas nos invita a acompañar el proceso de crecimiento de Jesús hasta que alcanza su madurez. En el capítulo 2, verso 40, que cierra la lectura inicial que hicimos, dice: y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Algo que luego vemos desarrollado un poquito más en el mismo capítulo 2, versículos 51 y 52. Capítulo 2, verso 52, donde se cierra lo que se conoce como el Evangelio de la Infancia presentado por Lucas. Entonces dice, capítulo 2, versículo 51, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Es el cierre de la historia digámoslo así, de la travesura del muchacho Jesús. Jesús, ya muchacho de 12 años, en una de las peregrinaciones
que va con sus padres a Jerusalén, se les escapa, se queda en el templo charlando con los maestros, los ancianos, ¿eh? Y María y José vuelven desesperados a buscarlo y dicen, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. ¿Eh? La famosa respuesta de Jesús, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Hay mucha tela para cortar en eso, no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero sí el cierre de esa historia, Jesús vuelve con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo en su corazón. Y esa es una frase recurrente, ¿no? María guarda en su corazón las palabras de Simeón. ¿Mm? Guarda las palabras de Simeón. María guarda en su corazón los dichos de Ana. María guarda en su corazón lo que sucedió cuando Jesús se queda en el templo siendo un muchacho más grande. Versículo 52. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Casi el mismo texto de 2:40, ¿no? El desarrollo de Jesús. Un desarrollo progresivo y armonioso. Parte un poco saliendo del texto y entrando un poco en la teología de la encarnación. No es la encarnación, no es la entrada en el mundo de un Dios que se las sabe todas, sino la entrada en el mundo de un Dios que decide hacerse pequeño como nosotros y vivir nuestro propio proceso. Y asumir nuestra cultura, y asumir nuestra identidad, y asumir también la fe de sus padres. San Pablo habla ya por Romanos, en la carta de los Romanos, cuando habla de la justificación, justificados en la fe de Jesús. Para muchos es un debate eso, ¿no? Es decir, cómo Jesús tenía fe, si Jesús es el Hijo de Dios encarnado, Jesús es Dios, ¿cómo Jesús va a tener fe si en Dios mismo? No, no puede ser. Pero sí en esa fe de aprendida de Jesús, la fe que Jesús aprende de sus padres, la fe que Jesús aprende de su madre, la fe que Jesús aprende de los rabinos, la fe que Jesús proclama en su bar mitzvah, la fe que Jesús aprende y convive y desarrolla y celebra y medita en la sinagoga junto con otros y otras. Ese proceso de la encarnación, ese proceso encarnacional que lo lleva a ser perfectamente humano y necesitar un desarrollo progresivo y armonioso. Y eso se da en una familia. El niño débil, frágil, pequeño, estaba en los brazos de María y luego pasa a los brazos de Simeón en el templo. El niño que tuvo que ir de los brazos de mamá a los brazos del rabino para la circuncisión. Se hace fuerte y aprende a conducir su vida con sabiduría. Y el evangelista parece que anticipa aquí lo que el mismo Jesús diría en 21:15, en Lucas 21:15. Si me permiten, lo voy a leer. No lo incluí para no hacer muy larga la presentación, pero si usted me ha aguantado ya más, este es el segundo año que me aguanta, se dará cuenta que yo siempre soy medio larguero y quería acortar un poquito la cosa. Dice 21:14, vamos a leerlo en el contexto. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Son palabras de Jesús a los discípulos, enseñanza de Jesús a los discípulos antes del arresto y juicio de Jesús. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Capítulo 21, verso 14. Versículo 15. Porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Este niño que crece en un contexto de familia fiel, familia creyente, adquiere sabiduría. Otros, según el prólogo de Juan, dicen que él es la misma sabiduría encarnada. Pero Lucas nos presenta a este niño con la característica de Lucas y los sinópticos, Marcos y Mateo. Nos presenta a Jesús, un niño que luego de nacer desarrolla su potencial en el intercambio familiar. Adquiere sabiduría.
Y ya de grande, ya habiendo sido el anunciador de la llegada del reinado de Dios, él promete compartir esa sabiduría con sus discípulos y discípulas en los momentos de juicio, de prueba, de espada. Cuando llegue a ellos la espada de la oposición. Y una cosa interesante sobre la espada, las palabras de Simeón a, las palabras de Simeón a María, allá por el capítulo 2, versículos 34 y 35. Entonces Simeón les dio su bendición a María, José y al niño. Y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Jesús es el centro de toda esta historia, ¿no? El centro del Evangelio. Pero no podemos negar la presencia permanente de María, su madre. María que sabiendo muchas cosas, percibiendo muchas cosas, descubriendo muchas cosas de su guagua, en el desarrollo de su guagua, tendrá momentos en los que sentirá que el alma se le atraviesa. Que literalmente una espada, que es un juicio, es el juicio, es la oposición, es la contradicción, que se experimenta María, lo experimenta Jesús en la oposición de los enemigos cuando él comienza su ministerio en la proclamación del Evangelio del Reinado de Dios, y lo experimentará la iglesia posteriormente, cuando la iglesia empieza a sufrir la persecución, empieza a sufrir los ataques del sistema religioso o de los distintos grupos de poder. ¿Eh? Entonces, la familia, el desarrollo de la fe en la familia, el crecimiento de Jesús en la familia, lo va, a través de la adquirir sabiduría, lo va preparando para esos tiempos de espada y oposición. La segunda cosa que me llama la atención en toda esta historia de Ana, y también cerrando el ciclo del encuentro con Simeón, la familia enseñadora de la fe. Es espacio para enseñar y vivir la fe. Educar en la fe es que nuestros hijos y los hijos entiendan, o nuestros hijos o los hijos de nuestras comunidades entiendan y vivan su unión con Jesucristo y aprendan a vivir de forma sana, perdona que se me faltó una palabra, y positivamente desde el Evangelio. Educar en la fe. La familia, espacio de educación en la fe. Nuestros hijos necesitan aprender a ser creyentes en medio de una sociedad descristianizada. Y sí, nuestra sociedad está descristianizada. Los valores de nuestra sociedad están totalmente cambiados, están totalmente transformados, están totalmente dados vueltas. Aquí Nélida Beatriz dice en el chat, los ricos cada vez más ricos y el pobre cada vez más necesitado. Hoy también vivimos una fe en un contexto difícil. Y es muy cierto, Anelida, no sé de dónde escribes, pero es muy cierto. Nuestro contexto es un contexto difícil. Nuestra sociedad está descristianizada. Podemos tener procesiones, podemos tener invocaciones, los presidentes juran sobre los santos evangelios. Cuando las iglesias visitamos o tenemos posibilidad de encontrarnos con las autoridades presidenciales o las autoridades provinciales, por lo general le regalamos un ejemplar de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia, pero sabemos que esa por lo general, al final de toda su gestión, sus actos nos muestran que solamente fue un libro más para la biblioteca, nada más. Pocos son los que honran las palabras de la Santa Biblia o de las Sagradas Escrituras con un testimonio de vida y de fe en lo público, en cuestión pública. Hay otros dioses que están queriendo desplazar permanentemente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nuestros hijos están aprendiendo a vivir su fe en ese contexto. Desafíos, enseñar a vivir, como familia tenemos el desafío de enseñar a vivir una fe personalizada, una fe que supere la simple transmisión o pertenencia a X iglesia por el rito del bautismo o por el rito de la consagración o por la aceptación de una oración
como solemos hacer en nuestras iglesias evangélicas y protestantes, sino una fe personalizada a partir de una experiencia, de un encuentro vivencial, personal, existencial con este Jesús. Fe vivida y experimentada. Una fe que no se queda solo en el aprendizaje de determinados dogmas o determinados procesos de doctrina, de determinadas doctrinas o determinados procesos de lo que nosotros llamamos en nuestras iglesias protestantes y evangélicas discipulados, sino una fe que se vive, que es cierto, es válido, es necesario el catecismo, es necesario los procesos de discipulado, son válidos, son pertinentes y deben ir ayornándose de acuerdo a los tiempos que vivimos. Pero la cosa es, eso que aprendemos acá, en este, bajo de estas, en estas celulitas grises, debe ser vivido, debe ser experimentado y fogueado ante las demandas de esos falsos dioses que nos quieren llevar, nos quieren anti-evangelizar o evangelizar con antivalores. Tenemos los valores del reino aquí en nuestra mente, en nuestro aprendizaje, pero confrontamos permanentemente antivalores que se nos cruzan y que quieren demandarnos lealtad y fidelidad. Una fe, el desafío de vivir una fe no individualista, una fe sí personal, que es esa fe personalizada del primer punto. Una fe personal, pero no individualista, sino una fe que se comparte en comunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está tarde? Yo de todo este grupo conozco a 2 personas, nada más. Simplemente conozco a Laura y Katy, pero me siento hermano de todos los que están acá y de todas las que están acá, porque somos parte de la comunidad de fe, de la iglesia del Señor, que supera las barreras aún organizativas, denominacionales, estructurales, de nombres eclesiales, de estructuras, y nos permite sentirnos hermanados los unos con los otros. Es una fe no individualista, una fe centrada en lo esencial, en lo esencial. Recuerdo un maestro del seminario que nos decía a modo así de burla, hablando de historia de la iglesia, los debates, muchos de los debates que se daban en la época de la Edad Media, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Quizás es importante saberlo. Yo estoy convencido que cada vez que celebramos culto en nuestra congregación o cada vez que ustedes celebran la misa en sus parroquias, todo el espacio sagrado está repleto de ángeles, seres espirituales que están al servicio de Dios y bendicen a su pueblo con las bendiciones que el Señor nos manda. Es una convicción personal. No estoy no estoy diciendo nada probado, pero es una convicción personal. Pero realmente saber cuántas cabezas, qué espacio ocupan físicos los ángeles no nos cambia la vida. No nos cambia la vida. Lo que sí nos cambia la vida es saber que Dios camina a nuestro lado, ¿eh? En cada paso que vamos. Dios está con nosotros. Jesús prometió estar con todos nosotros hasta el final de los tiempos. Con todos y cada uno de nosotros. Y eso es esencial. Una fe centrada en lo esencial, que es la que nos lleva a traducir los valores del reino a la cotidianidad, al negocio, al mercado, a la escuela, al colegio, a la universidad, a la familia, al cómo construir y edificar una familia justa, solidaria, fraterna, respetuosa, integradora, donde no haya machos alfa dominantes y mujeres sumisas, sino donde hombre y mujer, en el caso de las familias que están compuestas por varón y mujer, y no solo por mujeres abandonadas por varones de corazón misionero, hombre y mujer puedan ser juntos los que guían los destinos de esa familia en temor y reverencia al Señor. Esa fe centrada en lo esencial. Lo esencial es vivir la vida en plenitud, tal como el Señor nos la prometió en Juan capítulo 10. Y una fe comprometida y testimoniada. Comprometida con el cambio. Testimoniada que no avergüenza. Una fe que no es vergonzante. Yo tengo fe, pero no lo digo a nadie porque me da vergüenza de que me tachen de tal o cual. Me tachan de curuchupa o me tachan de forrador de Biblias, como se suele decir en el ambiente evangélico y protestante. No, una fe donde vivimos nuestro compromiso de fe en cada espacio de la vida cotidiana y tratando de que la realidad se parezca cada mes, cada vez más al reino de Dios.
al que decimos pertenecer, y una fe testimoniada, una fe que no se avergüenza de decirle al compañero de trabajo, voy a rezar por vos. Como empezamos esta reunión, la compañera de Argentina contándonos una experiencia dolorosa en la salud de su mami y que la puede decir abiertamente, la comparte. Y todos juntos oramos, rezamos por la salud de la mamá de esta compañera. ¿Eh? Testimoniamos con nuestra solidaridad la pertenencia a una fe común. Quizás acá les dejo unas preguntas para responder de nuestras realidades. Son preguntas que surgen a partir de la lectura del texto de Lucas 2, 26 al 40. ¿Cuántos personajes intervienen en esta historia del Evangelio de Lucas? Observación. Revisar, mencionar, anotar y responder. ¿Qué personaje de esta historia te llama más la atención? Y aquí ya pasa al punto de interacción con el texto. José, María, Simeón, Ana. Ya te estoy dando la respuesta a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entonces es donde yo te invito a que analices el texto, te pongas delante del texto y veas las características de los personajes y con cuál te haces más gancho o con cuál te impacta más. La tercera es a qué costumbre actual de nuestro pueblo se parece el tiempo de purificación que tuvo que pasar María luego del parto. ¿Crees que pudo pasarlo sola? Sola. Y ese sola, entre comillas, da mucha tela para cortar si la quieres hacer. Cuarto, menciona 3 desafíos que tu familia o las familias de tu comunidad enfrentan hoy para educar en la fe a sus hijos e hijas. No sé de qué comunidades, de qué ciudades están presentes. Estuve el día 19 y 20 de diciembre estuve en la ciudad de Guayaquil, en reuniones de trabajo con las Sociedades Bíblicas Unidas, y una compañera, miembro de nuestra junta directiva, es pastora en la zona de Monte Sinaí, una zona de las más conflictivas que hay en la ciudad de Guayaquil. Me contaba algunos testimonios que pasan las familias de su congregación en lo cotidiano y realmente se me paraban los pocos pelos que tengo. Testimonios de sufrimiento, testimonios de convivir con abusadores, convivir con vacunadores, convivir con gente que está queriéndose acercar a los muchachos y a las chicas con intenciones protervas para reclutarlos. Y allí están las parroquias y están las iglesias. Parroquias, iglesias en términos generales. Iglesias que anuncian la llegada del Evangelio en la persona de Jesús y encienden la luz del Evangelio en medio de las tinieblas que están viviendo. 3 desafíos. Y ahí lo conversan con Padre Lauren y con Katy. De mi parte, mis hermanos y hermanas, yo no me queda más que decirles gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por este tiempo que el Padre Lauren me honra invitándome cada tanto. Y les deseo un feliz tiempo de Navidad y un bendecido y próspero año nuevo junto con sus familias y las comunidades en las que sirven. De mi parte, que Dios los bendiga. Gracias, Daniel.